Muy buenas tardes y también muy buenos días para las agencias latinoamericanas. Soy Jesús Sicre desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidos y bienvenidas a esta formación. Descubre Grecia con Europamundo Vacaciones. Y como veréis, estoy muy bien acompañado para esta presentación. Nos acompaña Carlos González, director comercial para España de Europamundo. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y buenos días a nuestros compañeros de Latinoamérica. Sí, nos acompaña también Úrsula Cortés, asistente de dirección de Europamundo. Úrsula, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Gracias a todos por haber venido. También nos acompaña Lucas Ozuna, director comercial de Latam de Europamundo. Muy buenos días, Lucas. Hola, buenos días, Jesús. Gracias a todos por acompañarnos. También nos acompaña Calliope Corusia, la directora de la Oficina de Turismo de Grecia en España. Calliope, buenas tardes. Hola, hola a todos. Encantado de tenerte hoy aquí con nosotros. Y también nos acompaña Antonio Jiménez, que es guía especializado de Europamundo. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y buenos días a los compañeros de Sudamérica. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues ya una vez que están hechas las presentaciones, recordamos a todos los agentes de viajes que si tienen cualquier duda sobre el destino o sobre la operativa de Europamundo, podéis escribir en el chat de la plataforma que al finalizar la presentación se darán respuesta a todas vuestras dudas. Y una cosa importante, el incentivo por asistir en directo al webinar de hoy. Carlos, ¿qué tenemos hoy por aquí? Muy bien, pues tenemos nada menos que un 5% de incentivo a todas las reservas que hagáis hasta el 31 de octubre, tanto para esta temporada como para la temporada siguiente, en vuestros viajes a Grecia, ya que estamos haciendo, lógicamente, este webinar de este súper destino que creo que os va a enamorar, pues empecemos bien, nada menos que con un 5% de descuento. Bueno, una Así maravilla. que ya lo veis. Una maravilla, así que ya sabéis, vuestras próximas reservas a Grecia con Europamundo Vacaciones, que tiene ese 5%. Así que nada, yo me despido, le doy paso a Carlos para que él comience la presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar acudiendo en este webinar. Y es lo que os decía, creo que os va a enamorar. Es un destino fabuloso en el que Europamundo tiene ya una tradición larguísima, larguísima. Son muchos años operando un destino como este y creo que merece la pena que estéis muy atentos, que ya veréis que os va a gustar una barbaridad. Lucas, te dejo paso. Adelante, cuéntanos un poquito, por favor. Bien, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar, por participar. Gracias a la Oficina de Turismo de Grecia. Gracias a todos, a nuestras agencias y a todos nuestros representantes en cada uno de los países de Latinoamérica. Sabemos que estas formaciones son súper importantes y también es una forma de vincularnos. Y el estar en sinergias y conectados, en este caso, y trabajar en conjunto con la Oficina de Turismo de Grecia, para nosotros también es súper importante, nos da aún más prestigio y nos ayuda juntos a poder seguir creciendo en un destino en el cual venimos trabajando hace muchísimos años, con muchísimas variantes, con diferentes opciones para cada uno de los viajeros, dependiendo de su interés. Es por eso también que contamos con un grupo excelente de guías, como siempre decimos, los mejores guías del mundo mundial, ahí dirigidos por nuestra gran directora de guías, Marisol. Y bueno, hoy también nos acompaña nuestro guía Antonio. Pero primero yo le voy a dar paso a Caliopis, la responsable de la Oficina de Turismo de Grecia, que también nos va a contar un poco y el porqué de este destino tan hermoso, tan distinto. Y en el Don de Europamundo no solamente trata de visitar las ciudades más renombradas o más conocidas, sino también aquellos lugares, aquellos rincones a los que siempre nos gusta llegar y que muchas veces también ayuda a las economías regionales. Hay muchos de estos pueblitos que nos gusta visitar que están esperando el bus de Europamundo ese día de la semana porque es súper importante no solamente para nosotros
que desde Latinoamérica vamos desde tan lejos, sino para ellos también porque incentiva la economía local del lugar que estamos visitando. Así que Calliope, te agradezco mucho también esta ayuda y este trabajo en conjunto que venimos haciendo con la Oficina de Turismo y que nos cuentes de tu hermoso país hacia todos nosotros. Gracias. Hola, otra vez. Yo quiero agradecer a Europa Mundo por esta oportunidad única que me da para encontrarme con todos los agentes de América Latina y de España también. Y agradezco también a ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar. Emprenderemos nuestro viaje desde Grecia continental. Yo os voy a explicar poco a poco. Aquí veis el mapa del país con sus 13 distintas regiones, algunas de las cuales sus nombres les sonarán conocidos y ya veremos el por qué. Pues ahora vemos, me parece a mí, el mapa de Grecia. Entonces emprenderemos nuestro viaje por Grecia continental y terminaremos cruceando, como nos gusta a todos, por las islas. Ahora sí, perfecto. Pues ahora lo tenemos. Bueno, porque lo mejor viene ahora. Yo os voy a dar algunas razones importantes por qué visitar Grecia. Es por su clima, porque aquí tenéis garantizados 300 días del sol al año como media. La cultura, casi 300 museos y recintos arqueológicos, 19 de ellos patrimonio cultural por UNESCO. La gastronomía, que según mi punto de vista es el punto de peso, la razón de peso para visitar el país. 100 productos, un país tan pequeño con 100 productos con denominación de origen. Entre ellos, para los que os guste el vino, por favor, 33, 20 quesos, 19 variedades de aceite de oliva, que conste que Grecia es el tercer país del mundo en exportación de aceite de oliva extra virgen, 26 verduras y muchos más. Por el mar, evidentemente, 6.000 islas e islotes, entre ellos 300 están habitados. También hay 800 baños termales y lo que no mucha gente conoce, Grecia tiene una naturaleza única, 446 áreas están en la red Natura 2000. ¿Y cómo llegar? Muy fácil, por avión. Hay 15 aeropuertos internacionales, 25 nacionales y 4 municipales, lo cual significa que hay una buena conexión entre los distintos puntos de interés. También por barco podéis, o por crucero, que hay 140 puertos. Aquí veis el mapa y como podéis ver, están muy bien conectados los distintos destinos del país. Vamos a empezar entonces nuestro viaje y vamos hacia atrás, 6.000 años de historia, a Ática y a Atenas y su provincia Ática. Pues aquí abro con Acrópolis, que es el símbolo de Atenas, Patrimonio de Humanidad por UNESCO. En la foto se ve el Partenón, dedicado a la diosa Atenea. La ciudad llegó a su apogeo en el siglo V a.C. Aquí, por ejemplo, nació la democracia, que no era por aquel entonces algo muy normal y lógico. Por cierto, en griego, democracia significa el poder del pueblo. Y a los pies podéis ver Atenas, bueno, una muy pequeña parte de Atenas es verdad, ya que la capital de Grecia tiene casi 3,5 millones de habitantes. Por eso a lo mejor es un poco una ciudad caótica, como todas las modernas ciudades, pero a la vez es muy atractiva, es muy variopinta, es muy bulliciosa. Vamos a pasar al Museo de Acrópolis. He elegido hablar de este solamente museo porque se considera como uno de los mejores museos del mundo, no solamente porque tiene artefactos que fueron excavados en Acrópolis, sino y sobre todo por la manera que los demuestra.
y que en todo momento están diseñados para poder levantar los ojos y contemplar el recinto arqueológico. La galería del Partenón en el piso superior te permite caminar alrededor del friso completo de Partenón, lo cual es todo un espectáculo. Y esto es el famoso Odeón Hierodeselático, un teatro que en la antigüedad se utilizaba para conciertos y representaciones teatrales, y hoy en día durante los 3 meses de verano igual. Tiene una capacidad aproximadamente de 5.000 espectadores, personas, y de sus escenarios pasaron María Callas, Margot Fontaine, Nureyev, Pavarotti o incluso Elton John o Sting. Así que sería algo muy especial para dar a vuestra gente. Y este es el Estadio Panatenaico. Aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Aquí se celebra también la ceremonia de entrega de la llama para los Juegos Olímpicos y hay la posibilidad de realizar una visita guiada, de recorrer el sitio, organizar actividades y eso. Y vamos a pasar ahora un poco a la ciudad moderna, ese Parlamento de Grecia y la famosa plaza de Sintagma. El monumento que veis está dedicado a los soldados que sacrificaron su vida por la patria. Hay un cambio de guardia, que es un espectáculo, cada hora en punto, y yo os aconsejo ver el cambio oficial que se realiza todos los domingos a las 11 horas. Parte de la ciudad moderna es también el Centro Cultural Fundación Stavrouniarchos, que está libre de acceso, donde están incluidas las instalaciones de Biblioteca Nacional de Grecia y de Ópera. Y el que crea que en Atenas solamente puede disfrutar de la cultura, pues no, porque esta es una foto de la Riviera Ateniense, que está solamente a 30 minutos del centro de la ciudad. Y a lo largo de todo este Golfo Sarónico encontrarán muchísimas playas organizadas o no que llegan hasta el Cabo Sunion. Y hablando de Sunion, aquí está 70 kilómetros desde Atenas. Aquí está el templo del Poseidón, que fue construido al mismo tiempo que el Partenón. En el centro del templo se encontraba la estatua de bronce de Poseidón, de 6 metros de altura. Y quiero decirles una historia muy antigua, de 6.000 años, que desde este punto se arrojó al mar el rey de Atenas, Egeas, después de ver regresar de Creta el barco del hijo de su hijo Teseo. Fue Teseo que fue a Creta para matar a Minotauro y lo logró, pero se le olvidó de cambiar las velas negras de su barco y su padre, creyendo que estaba muerto, se arrojó al mar. Desde entonces el mar se llama Mar Egeo y ahora sabéis el por qué. Vamos a pasar a la península de Peloponeso. Está justamente aquí. Es la mayor península de Grecia y se considera la segunda isla artificial más grande del mundo. Y digo artificial porque el canal de Corinto, que veis ahora atravesando este yate, fue obra de hombre. Aquí encontraremos 5 de los 19 monumentos de UNESCO y vamos con el primero, el famoso Teatro de Epidauro, que combina una acústica perfecta. Solamente puedes arrojar una moneda en el centro del teatro y se escucha hasta la última grada. Fue construido para ofrecer representaciones teatrales a los pacientes del dios de la medicina, Asclepio, como terapia. Imaginad 6.000 años antes de Cristo, Asclepio encontró la terapia holística para todos los pacientes, evidentemente patrimonio de humanidad, y aquí durante el verano hay representaciones en sus escenarios de tragedias antiguas. Esto también merece la pena verlo una vez en la vida. Pasamos a Micenas, el lugar de nacimiento de Agamemnón, o de Menelao, de Penélope. En la primera foto veis la Puerta de los Leones, que es el primer ejemplo de escultura monumental de Europa, y al lado veis la tumba de Agamemnón. Y pasamos a Mistra. Yo recorro muy rápido, pero Europa Mundo lo hace como debe hacerlo, con el tiempo para disfrutarlo.
Mistras entonces es una ciudad bizantina, patrimonio de humanidad, donde se encoronaban los emperadores bizantinos. Y al lado veis los frescos de la iglesia y al lado hay un castillo, el castillo de Monevasia, que albergaba a los emperadores bizantinos. La fortaleza está denominada también como Gibraltar de Oriente. El último lugar que vamos a visitar a Peloponeso es Olimpia, el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos. Aquí hay un templo de Zeus que se encontraba esta famosa estatua de oro marfil de 13 y pico metros de altura que fue creada por Fidias. Era una de las 7 maravillas del mundo que desafortunadamente ya no existe. En el Museo Arqueológico, es lo único que os voy a decir, se encuentra una de las esculturas más grandiosas de todos los tiempos, es el Hermes de Praxíteles. Vamos a dejar Peloponeso para subir a Grecia Central y allí vamos a llegar al oráculo de Delfos, otro monumento de humanidad. Se dice, el mito quiere que Zeus enviara 2 águilas en direcciones opuestas para determinar el fulcro de la tierra, y cuando se encontraron en Delfos, lo proclamó como el ombligo del mundo. Pues el sitio arqueológico incluye también el templo de Apolo, donde Petía pronunciaba sus profecías, lo habréis oído todos eso, la fuente Castalia, el museo, el teatro y un poco más arriba el estadio. Al lado y muy cerca de Delfos también hay el monasterio de Ocio Lucas, que merece mucho, por eso está incluido en el programa de Europa Mundo, declarado Patrimonio de Humanidad por sus famosos mosaicos. Y vamos ahora a la tierra de los centauros, Tesalia. Aquí, según la mitología, tuvo una guerra entre dioses y titanes. Y los dioses derrotaron a los titanes. Sin embargo, el pueblo que consideraba a los titanes como protectores, se hicieron desobedientes y Zeus, para castigarles, les envió un diluvio, pero Prometeo, que era semidios, aconsejó a su hijo y así se salvaron. No sé si os recuerda algo esta historia, por eso se la dije. Bueno, y aquí tenéis también, perdonad, voy a ir un paso atrás. Estas famosas rocas son unas obras maestras de la naturaleza. Es el centro monástico más importante de Grecia después del Monte Athos, que hace muchos años la única forma de subir, de acceder a los monasterios era escalando, pero no tengáis miedo porque hoy en día Europa Mundo lleva en autobuses hasta casi la mismísima puerta, solamente falta subir unos escalones tallados en las rocas. Y aquí tenéis un pueblo muy pintoresco, muy especial, se llama Calambaca, es uno de los más populares del país. Y por último os enseño aquí el monte Pelion, que está al lado, que es la montaña de los centauros, pero también la residencia de los dioses de Olimpo. Nuestra última parada en Grecia continental sería Macedonia. Aquí tenéis esta parte del país. Es el reino de Alejandro el Magno, que reinó solamente durante 13 años, pero conquistó la mayor parte del mundo por aquel entonces conocido, unos 26 países actuales. La región también es famosa por Aristóteles, maestro de Alejandro, ¿no? Discípulo de Platón. Y quería pasarlos a que veáis unos tesoros que están allí en Vergina, por ejemplo, donde estaba el palacio del padre de Alejandro el Magno, que era el edificio más grande de Grecia clásica, 3 veces más grande del tamaño de Partenón. Y este es Monte Athos, Patrimonio de Humanidad, por las obras maestras de pintura bizantina y las reliquias de un valor incalculable. Hay unos 20 monasterios que no se pueden ni disminuir ni aumentar sus números. Y termino con mi favorito, la ciudad de Tesalónica, porque es un mundo gastronómico, un paraíso de sabores, tanto que New York Times lo incluyó en el listado de las ciudades del mundo que uno debe visitar por su gastronomía.
Y dejando ahora Grecia continental, vamos a las Cícladas, las cosmopolitas. Son unas 33 islas. Yo no puedo hablar de todas, no porque no quiero, porque no me dejan, el tiempo no me lo permite. Son unas 33 y eran ninfas que el Poseidón la transformó en rocas. Dicen que deben su nombre al círculo que hacen alrededor de la isla sagrada de Delos. Pero yo voy a empezar con Santorini, porque Santorini es uno de los destinos más lujosos del país. Además, el mito quiere que Santorini sea la Atlántida perdida. Y como os dije que a mí la gastronomía es mi punto fuerte, quiero deciros que cuando las brisas del Egeo y la tierra volcánica se mezclan, hacen unos sabores únicos. Tenéis que probar los tomates de Santorini que están secados al sol, las berenjenas blancas, pero sobre todo sus vinos. Evidentemente no vais a perder la puesta del sol en Ia, que es todo un ritual. Y vamos a pasar a Mykonos, que es una isla, como dicen aquí, una isla hecha de los dioses para los humanos. Mundialmente conocida, cosmopolita, destino de vacaciones de lujo, impresionantes playas como veis más abajo en las fotos, vida nocturna, pintorescos cajellones, pero quiero deciros que la isla también puede ofrecer experiencias, relajación y tranquilidad, incluso para familias, lo tiene todos. Dejadme decirles que en la última imagen aparece la isla de Delos, que está declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y ahora paso a Creta, que es donde comenzó todo el mito. Creta fue el lugar de nacimiento de Zeus, que era padre de los dioses y de los hombres. Que aquí supuestamente el mito quiere que Zeus llevó a Europa cuando se enamoró con esta princesa fenicia. Y también aquí es donde nació Dédalo, diseñó su famoso laberinto, donde estaba encarcelado, aprisionado el Minotauro. En Creta, no olvidéis que nació la primera civilización europea y signos de esta la vemos en el Palacio de Knossos, que es la primera foto, y los muchos hallazgos que podéis encontrar en el muy importante Museo de Heraclión. Las fotos que veis al lado son de este museo. En el 1700 a.C. las ciudades minoicas fueron arrasadas, probablemente por la erupción del volcán de Santorini. Creta también dispone de naturaleza espectacular, como la primera foto que veis en la garganta de Samaria, declarado por UNESCO, la cueva donde nació Zeus, como os he dicho, o la cueva de los elefantes, la cueva submarina. Creta puede ofreceros muchas cosas, los olivos más antiguos del mundo, ciudades espectaculares como Esjania, Retimnon, Agios Nikolaos, playas que no tienen desperdicio, lo veis, son fotos, son verdaderos. Y acabo con mi favorito, la gastronomía. Pues la dieta cretense fue conocida hace 80 años ya, cuando la Fundación Rockefeller realizó una investigación y se basó en el modelo de Creta para conformar lo que llamamos ahora cocina mediterránea. Desde 2012 está reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural de Humanidad. Pasamos la penúltima parada a las perlas del Egeo, las islas de Dodecaneso, y de estas os voy a hablar de Rodas, la isla de los caballeros. Su capital se considera como un asentamiento medieval de los mejores conservados en el mundo, pues está incluido en la lista de patrimonio por UNESCO. Y otra famosa razón es la Acrópolis de Lindos y sus playas, ¿no? Y terminamos de Dodecaneso por la isla sagrada, es Patmos, allí donde el evangelista Juan escribió el Apocalipsis.
y UNESCO por eso la tiene clasificada la ciudad de Patmos, el monasterio de Aios Ioannis y la cueva de Apocalipsis. Nuestra última parada son las Islas Jónicas, que están entre Italia y Grecia. Corfú, la más cosmopolita, la más conocida, su capital es una ciudad museo, su centro está perfectamente conservado y declarado Patrimonio de Humanidad. Esta es la isla que eligió la emperatriz Sisi para construir su palacio. La isla donde antiguamente Homero dice que Ulises naufragó y lo salvó Nausicaa. Muy rápido pasamos por Zaquinzo con su famosa playa de naufragio. Lo que pocos conocen de Zaquinzo es que hay 7.000 especies de flores y además aquí se fundió el primer Parque Nacional Marino de Grecia y el sitio está elegido por las tortugas marinas careta para desahogar, por algo será, ¿no? También dejadme que os diga que hay más de 60 variedades de uva diferentes en esta pequeñita isla. Y os dejaré con unas fotos de Cefalonia y de Lefkada y os daré las gracias por estar con nosotros y pasaré la palabra a Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Calíope, por habernos mostrado Grecia, todos sus rincones y todos sus lugares, la parte continental, la parte de islas. Y en ese escenario, pues, Europa Mundo tiene una serie de viajes alrededor de los lugares que nos ha ido mostrando Calíope en sus diapositivas, en su presentación. Han visto que Grecia, bueno, pues es un lugar de contrastes, de historia, de mar, montaña y que, bueno, pues atrae a visitantes a lo largo del año por la historia, como nos iba contando Calíope, esa larga historia del país que ha sido la base de muchas culturas posteriores, por esas islas que tiene Grecia, esos diferentes lugares que conforman todas las islas del país, por la mitología que, bueno, pues todo el mundo no conoce a esos dioses, todo el mundo sabe algunas leyendas, estudiando en el colegio o algunas incluso que se han podido ver incluso en el cine, nos es familiar. También nos hablaba de la gastronomía, ¿no? De esa gastronomía griega, de esa dieta mediterránea, de ese aceite de oliva, de esos productos con denominación de origen. Es un atractivo muy grande del país que ofrece a sus visitantes. Y nosotros aquí pues tenemos una serie de viajes que, bueno, pues un poco nos muestran las diferentes regiones, las diferentes partes de Grecia. Nosotros tenemos en Grecia en específico, como tal, 20 circuitos, ¿no? 20 circuitos que también conforman con otros destinos de alrededor, serían un total de 103 circuitos que pasan por tierras griegas. Nuestros circuitos base, bueno, pues tenemos por la parte continental, desde el norte hasta el sur, tenemos algunos que son como un rodeo a toda la península, toda la parte continental, y también tenemos por islas, ¿no? Tenemos otros circuitos que van hacia la parte de las islas de Grecia. De esos 3 circuitos, digamos, que tenemos base, que vamos trabajando, pues se pueden hacer múltiples combinaciones. Siempre se puede salir de Atenas, subir, por ejemplo, a Calambaka, regresar a Atenas y desde ahí visitar las Islas Cíclades, Mykonos, Santorini.
O, por ejemplo, podemos desde Atenas ir hacia el Peloponeso, que nos contaban esa región del sur de la parte continental, visitar el famoso Olimpia y después ir hacia Mykonos, Santorini y la isla de Creta. Tenemos múltiples combinaciones con los circuitos base, que muchos de ellos llevamos muchos años trabajando. Nuestros viajes son en autobús, nuestros viajes son terrestres. Justamente en Grecia tenemos viajes en autobús, tenemos tramos que son en barcos, en ferries, incluso en avión. Pero los circuitos terrestres, nuestro principal vehículo, nuestro principal medio de transporte va a ser el autobús. Grecia tiene un paisaje muy bonito, es un paisaje de montaña y mar y montaña. Y por las carreteras que nos llevan de punto a punto, de parada en parada, se pueden ver esos paisajes, se pueden disfrutar de esos paisajes. Siempre bonito, nos hablaba de las montañas donde vivían los antiguos dioses olímpicos y esa es algo que las rutas terrestres nos ofrecen el poder disfrutar de los famosos paisajes de Grecia, que siempre con el mar y la montaña son muy bonitos. Nosotros en nuestros viajes siempre va con un guía acompañante. Yo formo parte del equipo de guías de Europa Mundo y aquí en Grecia hay unos guías que tienen pues mucha experiencia trabajando en el destino. Son guías especializados en Grecia, guías que muchos de ellos viven aquí en Grecia y son verdaderos sabios y profesionales de la zona del país. Así que nuestro guía acompañante irá siempre acompañando a los pasajeros en cada servicio, en cada tramo, en cada lugar, dándole las indicaciones, explicándole los lugares que van a visitar y todas las cuestiones relacionadas con el viaje. Aquí en Europa y en Grecia también, tenemos los guías acompañantes y los guías locales. Los guías locales que hacen las visitas en los recintos arqueológicos, en los lugares culturales, en los que en nuestros viajes también tenemos en algún punto visitas específicas de un lugar con un guía local. Nuestros viajes, bueno, pues tienen el hotel y el desayuno. Ofrecen el alojamiento en los hoteles y el desayuno tipo buffet, estilo continental. Todos nuestros viajes aquí en Grecia tienen también el traslado de llegada incluido. Llegan al aeropuerto, les estarán esperando allí para llevarles al hotel. Y comenzando por Atenas, suele ser el punto de llegada, ¿no?, al Aeropuerto Internacional de Atenas. Tienen los servicios en Atenas que se conforman de la visita panorámica de la ciudad, un traslado nocturno al centro, en este caso al barrio de Plaka. Los traslados nocturnos son un servicio tradicional de Europa Mundo que ofrecen diferentes ciudades alrededor de Europa y otros lugares. Así, esos traslados nocturnos le llevan desde el hotel hasta el centro de la ciudad, hasta un lugar específico, para que puedan conocer esa parte nocturna, ese ambiente nocturno que hay en el centro de las ciudades. En este caso, aquí en Atenas, es al barrio de Plaka, que es el barrio que está en los alrededores de la Acrópolis, justo bajo la Acrópolis, como se puede ver ahí en la foto. Desde esa plaza, en este caso de Monastira, aquí al lado de Plaka, pues se puede ver desde un mismo punto edificios de diferentes épocas de la ciudad. Así, pues pueden ver, digamos, un poco diferente el ambiente de la ciudad en Atenas. Nosotros también en nuestros viajes para nuestros pasajeros ofrecemos la herramienta de Mi Viaje. Es una página exclusiva para los clientes diseñada pues, para facilitarle todo tipo de información, de datos relacionados con su viaje. Desde el itinerario hasta guías, el listado de los hoteles que van a tener en su itinerario, las tips de cada lugar, de cada ciudad. Es una aplicación, se puede descargar en el móvil
y es una aplicación, una información que a los pasajeros les tranquiliza mucho ir teniendo toda la información específica y relativa a su viaje, en el que incluso pues, pueden organizarse, ¿no? Anteponerse, organizarse para la llegada a algún lugar y sabiendo el hotel que tienen, bueno, pues un poco organizarse en su tiempo libre o si muchas veces si van a quedar con alguien, con algunos amigos se van a encontrar, saben el hotel, cualquier cuestión, toda esta información que manejan los pasajeros a través de esta herramienta de Mi Viaje les es muy, muy provechosa y les ayuda mucho. Y bueno, pues un poco dentro de todos los lugares que nos mostraba Calliope alrededor de Grecia, nosotros, bueno, pues tenemos, como les decía, 3 itinerarios básicos en los que vamos un poco desgranando y visitando los diferentes lugares. Tenemos el Grecia Total, que podría ser el que tenemos con más años trabajando este circuito, que son de 8 días, en el que, bueno, pues es un circuito terrestre, es una ruta terrestre, como les decía, de 8 días, que, como vemos aquí en el mapita, saliendo de Atenas y regresa a Atenas, sería salida y regreso desde Atenas, pues pasando por lugares que nos ha estado mostrando Calliope, nos ha hablado de esas meteoras de Delfos, ¿no? El ombligo del mundo, las islas Sarónicas, Egina y Poros, Epidauro, Nauplio, Olimpia, pasando por lugares que son muy conocidos y importantes de la historia del país. Así, pues este viaje, el primer día, ¿no? Sería el traslado al hotel y la información para comenzar. Ese primer día los pasajeros van llegando, se van incorporando, les tienen ese traslado desde el aeropuerto al hotel, en el que tendrán toda la información para comenzar su viaje. El contacto de la persona encargada de los servicios que va a tener, los horarios, todo con los carteles informativos que están en los hoteles. Los hoteles que trabajamos en Atenas son hoteles que están bastante céntricos, son hoteles que llevamos trabajando con ellos bastantes años, con lo cual ya conocen nuestra forma de trabajar y siempre, bueno, pues también desde el propio hotel incluso a veces les ayudan a los pasajeros para encontrar toda esta información y para comenzar el viaje ese primer día, el de llegada, el de incorporación. El segundo día es el día de Atenas, ¿no? Es el día de servicios en la ciudad, comenzando viajes, el primer punto de contacto y comenzamos pues con la visita panorámica por esos lugares, una visita panorámica en autobús por las partes más importantes de la ciudad, pasando pues por el centro, por la plaza Sintagma, el Parlamento griego, pasando por el puerto, le llevamos a la costa, vemos la fundación Niarchos, vamos al puerto del Pireo para mostrarles esa otra parte de la ciudad. Esta visita panorámica hace diferentes paradas. Paramos en el Estadio Panathinaikos, donde se celebraron esos primeros Juegos Olímpicos, y desde ahí nos acercamos a la residencia presidencial a ver el cambio de guardia. Esta visita panorámica finaliza en la famosa Acrópolis, ¿no? Que sería el símbolo de, como nos decía Calliope, el símbolo de la ciudad de Atenas, ¿no? Con ese Partenón dedicado a la diosa Atenea. Por la noche, el traslado nocturno, el traslado a Placa, donde hay muchas tabernas, tiendas, pueden pasear, pueden aprovechar a conocer esa parte de la ciudad de noche. Y también ofrecemos una cena folclórica show, que sería opcional, de danzas tradicionales griegas y música griega. Es en una taberna tradicional desde el barrio de Placa y finaliza con la danza, posiblemente la más conocida, la danza del Sirtaki, con la música del compositor Mikis Theodorakis, de Zorba el griego, y Rompiendo Platos. Es una cena que quien quiera ir, Europamundo la ofrece el día de los servicios en Atenas, por si quieren conocer un poco más de las tradiciones y la música del país, las danzas. El día 3, pues de este primer viaje ya salimos de Atenas, nos vamos para el norte,
pues vamos hacia la región de Tesalía, pasando por Camena Burla, un lugar de playa, ahí en el Golfo Eboico, Mar Egeo, que nos comentaba Calliope, Delfos. Se visitará el día siguiente, las meteoras. Visitamos un monasterio y las entradas incluidas. Y vemos ahí en el centro una escultura pasando por las Termópilas. Vemos ahí a Leónidas, ese rey de Esparta que luchó contra los persas, esos 300 espartanos. Paramos en el lugar donde fue esa batalla. El alojamiento será en Calambaca, la localidad al lado de las meteoras, donde tenemos la cena incluida. Este viaje, ¿no?, tiene algunas cenas incluidas en algunos de los lugares. Tiene 3 cenas incluidas, una de ellas en Calambaca. Al día siguiente salimos de Calambaca y nos vamos hacia Delfos, nos vamos hacia Grecia Central. Vamos a visitar ese recinto arqueológico, llegamos, tenemos las entradas incluidas, unas entradas incluidas que nos van a servir para visitar la parte arqueológica, donde estaba este santuario dedicado al dios Apolo, y también el museo donde se exponen pues, todas las piezas, las esculturas que encontraron allí. Muy cerquita continuamos y nos vamos a visitar otro monasterio, un poquito más antiguo que los monasterios de las meteoras, y es el monasterio de Osios Lucas. Tenemos las entradas incluidas en este monasterio que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad y bueno, pues nosotros llegamos allí, bajamos las escaleras desde la parte alta viendo una panorámica bien linda, bien bonita del monasterio, y les damos todas las indicaciones, le mostramos todos los lugares de ese monasterio con esas entradas que tenemos para visitarlo. Desde ahí iríamos a Atenas ese día 4 para el día siguiente continuar y salir desde el puerto del Pireo hacia las islas Sarónicas. Es decir, este viaje también podemos conocer un poco el sabor de las islas griegas. En este caso, las islas Sarónicas, las que se encuentran en el Golfo Sarónico, las más cercanas a Atenas, y vamos a visitar la isla de Égina y la isla de Poros. La llegada a esas islas, esa parte del viaje la hacemos en ferries, saliendo del puerto del Pireo. Van a ver también cómo esa travesía marítima, ¿no?, por ese mar Egeo que hablábamos, y viendo, pues disfrutando durante la travesía marítima también de los paisajes de esas montañas y ese mar. Así, bueno, pues podremos almorzar, tener tiempo para almorzar en una de las islas y poder comer el pescado griego, el calamar o el pulpo, que tan tradicionales son aquí en Grecia y en las islas. Este mismo día continuamos desde esas islas sarónicas hacia la parte, por parte terrestre. Continuamos en autobús. Desde la isla de Poros, muy cerquita, cruzando en un barco, en 5 minutitos llegamos al puerto de Galata, a la región del Peloponeso, y desde allí continuaríamos hacia Epidauro, donde está ese famoso teatro de Epidauro, donde tenemos las entradas incluidas para ver todo el recinto arqueológico dedicado al dios de la medicina, al dios Asclepio, y desde allí, muy cerquita, unos 30 minutos, continuamos hacia Nauplio. En Nauplio, bueno, fue la primera capital de Grecia, es una ciudad muy pintoresca, es una ciudad muy bonita, donde está bajo una fortaleza de origen veneciano, la fortaleza de Palamedes. Allí con ellos, con el grupo, con los pasajeros, cuando llegamos, damos un paseo por el centro de la ciudad, le mostramos un poco cómo son esas callecitas, que tienen muy bonitas tiendas, un lugar para hacer compras, tiendas bonitas, y desde allí saldrimos para el hotel, muy cerquita de ese centro, donde tenemos el alojamiento y también la cena incluida. Al siguiente día, el día 6, salimos de Nafplio y continuamos por el Peloponeso hacia Trípoli, Olimpia y Patras. Paramos en la ciudad de Trípoli, que queda prácticamente en el centro del Peloponeso, y es un lugar pequeñito, una ciudad pequeñita, y que, bueno, pues pocos itinerarios turísticos incluyen este lugar. Es también algo que nosotros intentamos ofrecer, intentamos pasar por lugares, pueblecitos, lugares pequeños, lugares posiblemente
menos turísticos para conocer un poco también cómo es esa otra parte de Grecia, esta ciudad que es tranquila, relajada, con otro ritmo, muy bonita, muy pintoresca. Y ahí, bueno, pues paramos en la plaza del centro, damos un paseo con el grupo, llevándoles por la plaza del teatro y por la plaza de la catedral, la que vemos ahí de San Basilio. Desde allí nos vamos hacia Olimpia y en Olimpia, bueno, pues visitamos el recinto arqueológico donde se celebraban los famosos Juegos Olímpicos. Allí tenemos las entradas incluidas para que nos servirán para visitar el recinto arqueológico y el museo. El museo con las piezas, ¿no? La decoración de ese templo principal de Zeus, a quien dedican los dioses, y en este caso tenemos visita con guía local. La guía local nos mostrará con el grupo, pasará, nos explicará qué conformaba todo ese recinto de Olimpia y podrán visitar el que fue el primer estadio olímpico. Y desde allí nos vamos para Patras, siguiendo en el Peloponeso, en el que tenemos el alojamiento y también la cena incluida en Patras. Al día siguiente, el día 7 de este viaje, visitaremos Naupactos, en la otra orilla del Golfo de Corinto, que es la famosa Lepanto, donde hubo la famosa batalla de Lepanto en el siglo XVI, final del siglo XVI, y que se hizo muy famosa porque participó el escritor español Miguel de Cervantes. Pues allí llegamos a la costa, a la playa de Naupactos, y dando un paseo les llevamos al puerto antiguo, como podemos ver en la imagen de la izquierda, bajo la colina donde estaba la fortaleza veneciana, y que fue el causante de esa batalla de Lepanto cuando fue sitiada la ciudad por el Imperio Otomano, por los turco-otomanos. Pues allí tenemos un tiempo para pasear por ese centro. Las vistas son impresionantes del Golfo de Corinto, de las aguas donde fue la batalla y de la región del Peloponeso y sus montañas del otro lado. Continuando desde Naupactos, cruzaríamos de nuevo por el puente de Patras hacia el Peloponeso para visitar Micenas, un lugar con más de 3.000 años de historia, en el que tenemos las entradas incluidas. Allí podrán visitar pues, lo que es una de las civilizaciones prehelénicas que se desarrollan en esta región, en la región del Peloponeso, para continuar ese día hacia Acrocorinto, la parte alta de Corinto. Vamos a visitar allí una fortaleza, paramos justo frente a la entrada. Allí además, bueno, pues comienza ese camino que cruza las 3 líneas de defensa de esta fortaleza, y desde que las vistas de la ciudad de Corinto y del Golfo de Corinto son una maravilla. Y desde allí hacemos una pequeñita parada en el canal de Corinto, que es ese canal que separa el Peloponeso de la parte continental de Grecia, ¿no? Creando esa isla artificial que actualmente es el Peloponeso. Hacemos allí una parada, pueden cruzando el puente hacer fotos, y es el punto donde se conectan el mar Jónico y el mar Egeo, los dos mares griegos, en este canal que fue abierto a final del siglo XIX. Ese día, desde el canal de Corinto, nos iríamos a Atenas para alojarnos en el hotel, y ya ahí sería el último día de este viaje. Tenemos otro viaje base, digamos, en el que también, bueno, son 7 días en este caso, y pasamos por otros lugares diferentes. Tocamos un poquito más el norte de Grecia. En este caso son 7 días. Pasamos por algunos lugares como el viaje anterior, en el que de esa manera podemos hacer las diferentes combinaciones, ¿no? Los pasajeros pueden, por ejemplo, desde Patras o continuar hacia el norte o regresar a Atenas, en este tipo de combinaciones. Este viaje, bueno, pues comienza el primer día con la llegada al aeropuerto, el traslado al hotel. El siguiente día, el día 2, sería esos servicios en Atenas de los que hemos hablado, la visita panorámica, el traslado nocturno, ese traslado a placa, y la cena show, que sería para quien quisiese asistir a la cena show folclórica. Para el día 3 de este otro viaje, salir hacia el canal de Corinto. Vemos que
Este otro viaje también toca algunos de los puntos que toca el primero, porque se pueden hacer así todas las diferentes combinaciones que tenemos. Va también hacia la ciudad de Trípoli, en el centro de esa región, pasando por Olimpia, con la visita con el guía local, las entradas incluidas, y durmiendo, alojándose en Patras, ¿no? Llegando a Patras, donde tenemos la cena y el alojamiento. Nuestro hotel en Patras, por ejemplo, está muy, muy cerquita del centro, de la plaza del puerto antiguo, en el que en 5 minutos caminando pueden pasear por el centro de Patras, una ciudad que sería la tercera más grande de Grecia, una ciudad de estudiantes. La Universidad de Patras es muy importante, con muy buen ambiente, y la ubicación de nuestros hoteles permite a nuestros pasajeros poder salir a pasear a la llegada a la ciudad. Aquí también, como les decía, tenemos la cena incluida en Patras. El día 4 se seguiría hacia el norte, hacia la región del Epiro, para visitar el pequeño pueblo de Igoumenitsa, donde está un puerto importante del mar Jónico, y desde allí tomaríamos un ferry para hacer la travesía desde Igoumenitsa a Corfú, visitando la isla de Corfú en el mar Jónico, una isla de Leptanisos, de las islas del mar Jónico. En Corfú, desde el puerto nos movemos hacia Canoni, cruzamos con nuestro vehículo, con nuestro autobús, y continuamos con todo el grupo a la llegada de la isla para visitar la península de Canoni, una de las panorámicas más famosas de la ciudad, de la isla de Corfú, para después acercarnos a la capital. Capital entre dos fortalezas, con esa herencia veneciana, y allí, bueno, pues tenemos un tiempo para pasear, conocer el centro, tiempo para almorzar, y después regresar en el ferry para alojarnos en Igoumenitsa. Para el día siguiente, el día 5, continuar por la región del Epiro para cruzar las montañas del Pindo, y hacer también otra paradita en uno de esos pueblos, en este caso Metsobo, un pueblo de montaña. Es un pueblo muy bonito, un pueblo que tenemos las casas tradicionales de los pueblos de montaña, construidas con la piedra y madera. En este caso, un lugar Metsobo, que es turístico por las estaciones de esquí de la zona, y allí vamos a tener un tiempo para pasear parando en la plaza del centro, al lado de la iglesia dedicada a Diarparaskevi, que pueden visitar, y un tiempo por la mañana para tomar un café en las cafeterías que rodean esa plaza del centro de Metsobo. Desde allí vamos a ir a Kastraki, que es una de las dos localidades que se encuentran bajo las meteoras, ¿no? Las meteoras, esas rocas que hablábamos, ese valle de las meteoras donde fueron fundados los monasterios, y en el lugar que escogieron fue la parte alta, ¿no? Vamos a visitar uno de los monasterios en las meteoras, que decíamos teníamos la entrada incluida, pero además nosotros, Europa Mundo, recorre todo el recorrido que cruza las rocas de las meteoras. Vamos haciendo diferentes paradas en cada mirador para conocer todos los monasterios, ver dónde fueron fundados, y la visita de uno de ellos por el interior para ver cómo son sus iglesias, cómo viven los monjes y las monjas que aún siguen viviendo allí porque son monasterios activos. Tenemos la entrada incluida, ¿no? Aquí vemos dónde fueron construidos los monasterios, y un poco el interior, ver ese tipo de decoración con frescos del Catholic, que es la iglesia del monasterio. Una visita bien interesante y un lugar único en Grecia. Ese día, bueno, pues tenemos el alojamiento en Kalambaka y tenemos la cena también incluida. Al día siguiente saldremos para Delfos, ¿no? Un poco como hemos hablado antes, tendremos las entradas incluidas para visitar el recinto arqueológico y el museo, y también, igual, en el monasterio de Osios. Desde allí ya, bueno, pues se iría hacia Atenas, sería el último día de viaje, y desde Atenas hay posibilidad de combinar con otros tramos de viaje. Por ejemplo, desde Atenas se podría salir para las islas griegas. Tenemos esos dos viajes que les acabo de mostrar, son viajes
digamos, más por la parte continental de Grecia. Y tenemos, bueno, pues otra serie de viajes por las islas griegas. En este caso tenemos uno de los viajes que es estancia en islas, en el que visitamos Santorini y Mykonos. Esta estancia en islas es bastante popular, es pasando 2 noches en Mykonos y 2 noches en Santorini, ¿no? Se sale de Atenas, se sale desde el puerto del Pireo, el viaje es en barco y se llega a la isla de Mykonos. Se tiene el hotel allí, hay 2 noches y tienen incluidos los traslados desde el puerto al hotel, las asistencias, un asistente les informa, les recoge para llevarles al hotel, para darles toda la información y en este caso la estancia en islas son para estar relajadamente tanto en la isla de Santorini como en la isla de Mykonos. La isla de Santorini, que tiene varios puntos a visitar, una de las formas de poder disfrutarla es con calma, es sentarse en un restaurante y disfrutar de las vistas. Y esta estancia en islas lo que ofrece, al no tener un programa específico, es poder hacerlo más pausadamente. Estar 2 noches en Santorini y también 2 noches en Mykonos. Así que, por ejemplo, esto se puede combinar con la parte terrestre, ya que finalizan esos viajes en Atenas y las estancias en islas salen de Atenas. Otro viaje que tenemos alrededor de las islas griegas es el Grecia Esencial por Mykonos. Este viaje, por ejemplo, son 12 días de viaje y, bueno, pues toca, como vemos aquí un poquito en el mapa, pues va hacia Rodas, visitan Rodas Lindos, después van hacia Creta, visitando Iraklio, Janiar, Rétimo, visitan el famoso Palacio de Nosos, Spinalonga, Santorini y Mykonos. Vemos que es un viaje en el que se conocen diferentes islas griegas. Desde Atenas, ¿no?, se saldría en ferry, travesía nocturna, en cabina, la propia habitación, la propia cabina que los pasajeros tienen en el ferry, para llegar a la isla de Rodas y tener bueno, pues la visita de la ciudad, la visita de la capital. Tienen una noche en el hotel de Rodas, que es al lado, se encuentra muy cerquita de la parte medieval de la ciudad, la parte amurallada y muy cerquita también de la playa, con lo cual también se puede disfrutar del mar, se puede disfrutar de la playa. Desde allí también al día siguiente pues se visita el monasterio de Filérimos, que tiene las entradas incluidas, y Lindos, otro de los puntos más visitados de la isla de Rodas. Y todo eso lo hacemos con un guía local, con un guía de la isla de Rodas, que nos va contando y nos va mostrando los lugares más importantes y hablando un poco de la historia de la isla. Desde allí continuaríamos desde Rodas a Iraklio. Vamos en avión, ese tramo lo hacemos en avión para conectar Rodas y Iraklio. Y Iraklio es la capital de Creta. Allí, en la capital, estamos 4 noches en Iraklio. Nuestro hotel es un hotel muy céntrico, en el centro de la capital, y estamos 4 noches. En este caso, Iraklio, desde el hotel, es el punto desde que salimos y llegamos, hacemos las excursiones por la isla de Creta. Esto también ofrece pues, una forma de que sea más fácil, no salir todos los días de un hotel diferente, no hacer todos los días la maleta, salir con la maleta cada día, sino que es más relajado, se sale a hacer las excursiones, el itinerario, los tramos del programa cada día y se regresa al mismo hotel. Y al tener muy buena ubicación, pues pueden dar un paseo, pueden aprovechar para salir a hacer compras o a cenar en los alrededores del hotel. Aquí en Creta continuamos y vamos, pues una de las excursiones, uno de los días, salimos a visitar las ciudades de la costa norte de la isla de Creta, como son Rétimo y Janiá, donde están los puertos venecianos, ciudades que son muy bonitas
y que se tiene tiempo para pasear, para almorzar. La visita en las dos ciudades se hace un paseo por el centro y, por ejemplo, se tiene tiempo para almorzar en Jamia, ahí alrededor del puerto. Otro día en la isla de Creta visitamos el Palacio de Nosos, el palacio con las entradas incluidas, con un guía local, muy cerquita a la capital, a Heraclio. Vamos a visitar con el guía el Palacio de Nosos, nos muestra, bueno, pues cómo era uno de esos centros comerciales, de esos palacios, de esa civilización que se desarrolla alrededor de la isla de Creta. Y también ese día nos movemos hacia Agia Calini, un pueblo pesquero, un pueblo pintoresco, en el que podemos disfrutar de almorzar en los restaurantes frente al mar, del pescado, o aprovechar para tener un día de playa, para bañarse, darse un baño en esas aguas cristalinas de la isla de Creta, del mar Egeo. Y también al día siguiente, saliendo desde Heraclio, nos vamos a visitar el pueblito de Kitsa, donde vamos a visitar la iglesia de Panagiakera, que bueno, pues es una maravilla por los frescos de los más antiguos de la isla, de esa pequeñita iglesia, y también Spinalonga, una antigua fortificación veneciana que se convertiría en una leprosería. En ambos lugares tenemos las entradas incluidas. Desde el Ounda, por ejemplo, tomamos un barquito para llegar a Spinalonga, damos una vuelta por la isla alrededor de la isla de Spinalonga con el barco, tenemos la entrada incluida, visitamos el interior de lo que fue esa fortaleza veneciana y cruzamos de nuevo hacia la costa para tener tiempo para el almuerzo. Solemos almorzar ahí frente a Spinalonga con esas vistas, el color de las aguas, incluso se tiene tiempo para tomar baño. Es decir, también en estos viajes de las islas tenemos durante el recorrido diferentes lugares en el que si nuestros pasajeros quieren pueden bañarse en la playa. Este viaje desde Creta continuaría para Santorini, quedándose una noche en Santorini, y desde Santorini continuaría en ferry, desde Creta a Santorini tenemos ese tramo también en ferry, y desde Santorini a Mykonos también tenemos la conexión en los barcos, en los ferries. En este caso, en Mykonos estaríamos 2 noches. Y desde Mykonos nos iríamos hacia Atenas. Con lo cual vemos que este viaje bueno, pues viaja por varias de las islas griegas. Y además de la oferta que tenemos, les he mostrado esos itinerarios terrestres y de esos itinerarios por las islas, también ofrecemos cruceros. Un crucero de 3 noches por las islas griegas o un crucero de 4 noches, ¿no? Con las comidas y bebidas incluidas. Y también tenemos incluida una excursión a Éfeso. Bueno, pues estos cruceros por las islas griegas, ¿no? Pasando por lugares que ya hemos mencionado como Santorini, Mykonos, ¿no? Esas famosas islas Cíclades, Creta, la isla de Creta y también la isla de Rodas, ¿no? Que se podría tener la oportunidad de visitar estos lugares también con los cruceros. Y bueno, pues hasta aquí más o menos serían los viajes, los itinerarios, los recorridos que tenemos por este país. Y espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante y que les anime a visitar el país. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Calliope, Lucas, Carlos, os convoco para que os activéis la cámara y el micrófono, porque vamos a comenzar con la ronda de preguntas, que bueno, ya tenemos muchísimas preguntas por aquí. Muchísimas gracias a los 870 agentes de viaje registrados a esta formación. Y sin más dilación vamos a leer las primeras preguntas. Mira, la primera la hace Rosa Ana Casado Martín y pregunta que cómo puede conseguir el acceso a la web de Europamundo.
Vale, pues simplemente mandando un correo a reservas.esp@europamundo.com, ¿vale? Desde aquí le daremos el acceso con sus claves. Vale, perfecto. Si puedes repetir el correo, Carlos, por favor. Reservas.esp@europamundo.com. Muy bien. Guadalupe Martínez Montaño pregunta que cuando tienen un grupo, ¿también estará disponible la aplicación? Y cuando tienen un grupo, también tienen en disponibilidad la aplicación. La app de Europamundo funciona tanto para reservas individuales como para reservas grupales, por supuesto. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría compartir con todos los asistentes que me están preguntando que desde Booking Facts enviaremos, una vez que haya finalizado la formación, un email de agradecimiento en el que vamos a incluir pues, las presentaciones utilizadas y, por supuesto, la grabación de esta formación, ¿vale? Para que lo podáis ver con detenimiento pues, cuando lo necesitéis, ¿eh? Así que no preocuparse por eso. Sí, Calliope, nos preguntan también por aquí que dónde y qué día, hora se puede ver el cambio de guardia que has hablado en tu presentación. Ya, es cada día a la hora exacta, o sea, 10, 11, 12, pero el cambio oficial que reúne a muchísima gente, tanto griegos como extranjeros, fíjense ustedes, es cada domingo a las 11 horas. Perfecto, muchísimas gracias. Ainhoa García Gómez, Carlos, pregunta si ella está en Salamanca, en España, aquí en Salamanca, si ella tiene algún comercial asignado porque dice que no tiene acceso a la intranet de Europamundo. Vale. Simplemente que se ponga en contacto con nosotros si quiere en el teléfono 620 98 82 71, ¿vale? Y le digo, pero vamos, su comercial asignado efectivamente es Antonio Pedraza, que es nuestro delegado tanto en el centro como en la zona de Salamanca y Zamora. Muy bien, pues Ainhoa, si nos estás escuchando, pues ahí tienes la respuesta de Carlos. Perfecto. Javier del Mar te pregunta sobre todo a ti, Calliope, si tenéis un sitio web donde se pueda descargar material publicitario de flyers, fotos, vídeos para difundir el destino de Grecia entre las agencias. Claro, pueden entrar en nuestra página web, que son los www.visitgreece.gr de Grecia, GR. Es la página oficial, o me pueden enviar a mí un correo, ya que lo ven ahora en la pantalla, y yo les diré exactamente en qué apartado tienen que ir para bajar todo el material que necesiten. Mapas, folletos, información, de todo. Muy bien. Rosario Pacello pregunta que cuándo estarán los precios para tours que se inician en mayo del 2026 en adelante. Mirar, precisamente ayer salió nuestro proyecto de viaje congelado o la promoción de preventa, así que ya lo tenemos activo. Quizá no estén todos los programas, pero la inmensa mayoría de ellos ya están. En cualquier caso, en 15 días estarán absolutamente toda la programación que vais a poder reservar hasta marzo 2027. Perfecto, pues nada, que dice que le surge esa información, así que nada, ya pronto la vais a tener completa y disponible. Perfecto, pues seguimos con las preguntas. Mira, Gladys Cuzco pregunta, bueno, lo has comentado Antonio, pero si le puedes recordar, ¿algún circuito para visitar solo islas? Sí. La estancia en islas, que hablábamos que eran 2 noches en Mykonos, 2 Santorini, comenzando por Atenas y finalizando en Atenas, ese sería ese circuito en el que se está 2 noches en cada una
y sería solamente islas. El resto de los circuitos pasan por islas, pero teniendo parte del itinerario terrestre, es decir, diferentes visitas de un punto a otro, un trayecto a otro en autobús. Pero el que sería simplemente islas, posiblemente quiera referirse al que es el estancia en islas, que pasa por Mykonos y Santorini, 2 noches en cada isla. Sí, esto es una pregunta que Después, la hace... Sí, dime, Antonio, sí, por no, después tendríamos también ese otro que pasa por Rodas y por Creta, o el circuito de 7 días que también visita la isla de Corfú, ¿no? Y el circuito de 8 días, Egina y Oros. Pero el que es solamente isla sería el estancia en islas, Santorini y Mykonos. Muy bien, perfecto. Aliuska Álvarez nos pregunta, en el caso que los pasajeros tengan alguna discapacidad física motora, ¿qué itinerarios o ciudades no les pueden garantizar asistencia o que tengan limitantes para estas personas por su poca movilidad, ¿no? Para hacer alguna visita o alguna excursión? En principio, Grecia tiene mucha montaña, por ejemplo, Delfos está en la ladera de una montaña, pero siempre hay opciones, como por ejemplo visitar el museo de Delfos. Bueno, en Atenas, para visitar la Acrópolis, hay un ascensor para personas con ese tipo de características, si tienen poca movilidad, pero más o menos el resto del viaje es bastante asequible para una persona que tenga poca posibilidad, siempre teniendo en cuenta que son viajes que tenemos partes, algunos de ellos, con ferries también. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, subir al ferry, bajar del ferry, etcétera. Muy bien, ahora Angie Millán hace una pregunta sobre vuestros viajes flexibles. Comenzando en Santorini, los clientes llegarían por avión por su cuenta. ¿Cómo funciona o dónde sería la unión con el grupo? Yo me imagino que será agendar el transporte, ¿no? de llegada. Bueno, en el tema de flexibilidad, para el caso de islas, en el caso de la producción de Europa Mundo, no existe esa posibilidad de hacer los circuitos flexibles que sí tenemos en otros puntos, ¿vale? En el peninsular, por supuesto, en la zona peninsular de Grecia, podemos flexibilizar los circuitos, pero no en el caso en el que vayan metidas las islas. Básicamente porque no es todo producto nuestro. Tened en cuenta que, lógicamente, esas islas las contratamos a través de navieras y cruceros que no competen exactamente a Europa Mundo, más allá de la contratación de un tercero. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Esta pregunta es para Calliope. Asun Rodríguez te pregunta si le piden a ella en su agencia una ciudad de Grecia para pasar el fin de semana que tenga un poco de vida y ambiente, ¿cuál le recomendarías, Calliope? Si es Grecia, todas las ciudades, ya sabéis cómo son los griegos, ¿no? Como los latinos, que somos casi iguales, así que no tengan miedo, incluso en el más remoto pueblo habrá, a lo mejor no mucha gente, pero algunos viejos ahí en el bar que se llama Cafenío de los pueblos, así que no, que vayan a donde sea, de verdad, cerrar los ojos y apuntar en el mapa cualquier ciudad. Lo digo en serio, ¿eh? Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Sí, bueno, también me gustaría recordar, Carlos, que el incentivo por la asistencia a esta formación, si la puedes recordar, que era una comisión Claro que sí. extra. Sí. Pues sí, a todos los que habéis asistido a esta presentación, ¿vale? Tenemos un 5% de descuento añadido y es activo para todas las reservas que hagáis hasta el 31 de octubre. Para cualquier tipo de venta, en tanto de esta temporada y como ya hemos abierto la temporada del 26-27, recordad, hasta marzo del 27, también para la siguiente temporada. Todos aquellos circuitos que sean, lógicamente, de Grecia
que es por lo que estamos haciendo este webinar. Perfecto, estupendo. Silvana Rocha nos pregunta si hay que abonar algún tipo de tasa en destino, propinas, impuestos, tasas portuarias, fee resorts. No, el tema de las tasas está todas incluidas. A nivel de Todas esas tasas de ciudad que suelen ser un incordio para los turistas, en el caso de Europa Mundo, en todos los destinos las tenemos inhabilitadas, de tal forma que lo paga Europa Mundo. El cliente no tiene que perder el tiempo en el pago aquel y bajar a recepción para hacer ese abono de último segundo y perder un poco de tiempo hasta subirse a su bus. Directamente dejan la llave y para el autocar a continuar su servicio. Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias. María Mercedes Bonilla Rosal pregunta ¿cuántas horas dura el traslado en ferry de Santorini a Mykonos y Atenas? Mykonos, Santorini, más o menos 1 hora tenemos de la conexión en ferry. El que va Atenas, Mykonos son 5 horas y media y el Atenas, Santorini 7 horas, un poquito más. Los ferries regulares. O incluso 6, o sea, depende del ferry porque hay varios. Perdona, Antonio, que interrumpa. Hay varios, hay más rápidos, hay un poco menos rápidos, así que depende de la hora que quiere uno salir, de la época del año, porque evidentemente hay épocas que hay más ferries, más ofertas y otras que hay menos ofertas, pero es verdad que dice lo que dice Antonio, entre 6 y 7 horas y media. Sí. Que están, como dice Calliope, el catamarán o el ferry regular, lo que es el ferry. Algunos son un poco más largos, otros un poco más cortos, pero más o menos esa es la media de horas para las Islas Cíclades. Añado una cosilla importante, que eso puede ser un punto. La diferencia en la duración del viaje muchas veces se debe a las paradas que hace un ferry, lo cual a lo mejor es un inconveniente para alguien, pero para un turista está muy bien porque puede salir fuera y ver salir no fuera en el barco, quiero decir, y ver el puerto de cada isla que está llegando, que está tocando el barco. Y así, primero, que pasa más rápido el tiempo y segundo, llevará más imágenes con él viajando. Muy bien. María Soledad Solorzano, de que nos escribe desde Perú, pregunta Carlos, un email para tener acceso a Europa Mundo para esta gente de viajes de Perú. Vale, pues para el caso de Perú se tienen que poner en comunicación con los operadores que tenemos allí en Perú, ¿vale? Entonces, busquen por favor en la página web porque desde ahí tienen el acceso a esos teléfonos de nuestros operadores de Perú. Perfecto. Pues María Soledad, aquí en pantalla tienes las páginas web de Europa Mundo Vacaciones. Y ahí te aparecerá pues el operador con el que tienes que contactar. Muchas gracias. Bueno, aquí Gladys Cuzco nos dice que Perú es con CTM, pero bueno, es importante que entres en la página de Europa Mundo y ahí te encontrarás toda la información. Sí, es uno de los operadores que tenemos allá en Perú y es correcto, perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Estamos ya con las últimas preguntas. Carlos, nos preguntan si para las agencias de México, Diana Romero, se aplica el 5% de descuento adicional para agencias de México. Y Sí. después... Sí, Sí, esta campaña, a todas las personas que hayan asistido a este webinar, esa campaña es aplicable para todo el mundo, tanto para Latinoamérica como para las agencias españolas. Supuestísimo. Vale, y Mónica Loria, si puedes recordar cuál es la fecha máxima para reservar y obtener el incentivo del 5%. Hasta el 31 de octubre.
siempre que sean producto de Grecia. Perfecto, 31 de octubre. Mónica, ¿vale? Seguimos. Sí, bueno, Sony Lemus pregunta si hay algún nuevo requisito migratorio para el ingreso a Europa que el pasajero deba cumplir. Y Sony nos escribe desde Guatemala, la Agencia Nacional Antigua. No sé si tenéis esa información. En principio es visa Schengen, o sea, Grecia pertenece a la Comunidad Económica y por tanto con su visa Schengen podrá acudir perfectamente al destino sin ninguna otra visa. Aún así, siempre este tipo de cuestiones recomendamos que hablen con su consulado o con su embajada correspondiente para asegurar el tiro y no meterlo. Perfecto, perfecto. Y bueno, Marisol Álvarez pregunta también cómo hacen válido el 5% que estáis ofreciendo en la tarde de hoy, Carlos. Como vamos a tener sus contactos, nosotros lo metemos directamente en sistema, de tal manera que nuestro equipo de IT, con el correo de esta persona, va a permitir que ese 5% les aparezca en su propio sistema. Y hace el descuento de forma inmediata. Muy bien, perfecto. Y para terminar, bueno, Daniela Guifarro, que bueno, aparte de daros las gracias por la presentación, que dice que es bellísima, que ha sido bellísima, que le ha encantado, si tenéis pensado hacer algún fan trip, algún incentivo para agencias. Pues es que claro, no sé desde dónde nos escribe ella. Entonces, Bueno, pues Daniela, si me escuchas, si nos puedes indicar desde dónde nos escribes, por favor. Sí. Sí, de Honduras. De Honduras, Carlos. Ok. Bueno, pues esto es un tema del equipo comercial nuestro de Latinoamérica, pero sí me consta que el operador correspondiente que tenemos en Honduras le podrá echar un capote con este tema. De vez en cuando hacemos algún tipo de FAM, pero también lo que hacemos en muchas ocasiones son interlines. Interlines que en función al volumen de ventas que produzca en su agencia de viajes, pues tienen unos descuentos bien interesantes para poder viajar por todos los circuitos del mundo. Y especialmente, por supuesto, si es a Grecia. Así que hay que aprovecharlo. Muy bien, aquí ya me están diciendo que bueno, que no es para Grecia, pero ya están cotizando para Venecia. Que sea para Grecia, diles, ¿no? No, hombre, y sobre todo que pensar en Grecia para vuestros clientes de vuestras agencias, con estos circuitos maravillosos que han presentado en la tarde de hoy Europa Mundo. A ver, es que estoy leyendo aquí. Vale, bueno, pues en principio vamos a ir dando por finalizada esta formación, porque bueno, están escribiendo muchas palabras de agradecimiento por la presentación, por la formación en la tarde de hoy. Y si os parece, os cedo la palabra, Calliope, Carlos, por si os queréis ir despidiendo de todos estos agentes que todavía, bueno, hay ahora mismo 355 agentes que están escuchando todavía la presentación. Carlos. Pues nada, de mi parte simplemente agradeceros vuestro tiempo. Creo que ha sido una presentación fabulosa y tanto Calliope como mi compañero Antonio creo que lo han hecho estupendamente. Así que os esperamos dentro de poquito. Seguiremos, como bien sabéis, con estas formaciones webinars. Y Calliope, te dejo el cierre definitivo y muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a Europa Mundo. De verdad es la primera vez que nosotros trabajamos con ellos, pero son tan gran profesionales que seguramente no será la última. De verdad lo digo esto en serio.
y no es para decir una palabra. Yo, la verdad es que si me dejaran, hablaría, no sé, como 3 días como mínimo, porque hay tantísimos lugares, pero trabajaremos con Europa Mundo para meter cada vez enriquecer más y más el producto griego. Lo que quería decir yo a los asistentes de hoy, aparte de darles las gracias, es que vengan para que vean con sus propios ojos qué ofrece Grecia, y estoy segura que la mitad de ellos se quedarán allí, en mi país. Muchas gracias. Sí, Antonio. Hola, pues para despedirnos, ¿verdad? Me gustaría decirles que, bueno, con la experiencia que tenemos aquí en Grecia, lo más bonito que nos dicen los pasajeros cuando finalizan su viaje es que quieren volver, quieren regresar. Es un país tranquilo, es un país con historia, es un país con mar, es un país con muy buena comida, es un país en el que la gente, los pasajeros se sienten como en casa, muy bien tratados, y al final muchas personas que pasan por aquí siempre nos dicen, regresaré, volveré. Así que siempre animar a un pasajero a visitar Grecia es tener muchas posibilidades de que termine muy contento con su viaje. Y como dice Juanjo, que es casi imposible no volver a Grecia. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, Antonio, Calliope, bueno, Lucas y Úrsula, que también estáis por ahí por detrás. Muchísimas gracias por vuestra presentación y nada, muchísimas gracias a la agencia de viaje de Argentina, Honduras, Venezuela, Illinois, en Chicago, bueno, en Perú, en Guatemala, así que por supuesto a nuestros agentes de viajes españoles. Así que muchísimas gracias por vuestra presentación y nada, en Booking Facts continúa la formación, ya nos vemos el jueves en una formación de Cruce Mundos, una empresa de cruceros fluviales. Así que nada, muchísimas gracias, que tengáis buena tarde y sobre todo muchas ventas a Grecia con Europa Mundo Vacaciones. Muchas Luego. gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias.